Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad vamos a trabajar sobre la humedad relativa. Vamos a definirla, vamos a ver su significado y de qué depende principalmente esta importante propiedad. Ya en videos anteriores vimos la humedad específica, que era la relación de la masa de vapor sobre la masa de aire contenida en cierta cantidad de aire. Ahora, repito, vamos a definir qué es la humedad relativa. Muy bien, la humedad relativa se define como la masa de vapor. Recuérdese que la masa de vapor de agua en aire es sinónimo de humedad. Cuando les diga la cantidad de humedad, me refiero a la cantidad de masa de vapor en el aire. La humedad relativa, denotada con la letra Φ, se define como la masa de vapor que contiene sobre m sub g, donde m sub g representa la cantidad máxima de vapor que puede contener el aire. Es decir, tenemos una nube de aire, acá la tenemos, y la misma tiene cierta cantidad de vapor en un momento determinado. Muy bien, esta sería la masa de vapor, contenida, repito, en cierta cantidad de aire. ¿Cómo puede aumentar la humedad en el aire? Bueno, hay varias maneras. Una de ellas es a través del proceso de humidificación, agregar vapor al aire. Por ejemplo, este vapor puede provenir de la vaporización del mar, ríos y lagos, ¿correcto? Así, la cantidad de humedad o masa de vapor comenzará a aumentar, muy bien, se incrementará, pero llegará un momento en que tendrá la máxima cantidad que puede contener esa cantidad de aire. Esa máxima cantidad de humedad que puede contener el aire es lo que vamos a denotar como m sub g. Y quizás en este momento te preguntes, pero profesor, ¿qué sucede si al llegar a este límite máximo de humedad que puede contener el aire, se continúa agregando vapor de agua? ¿Qué sucederá? Lo que sucederá es que el exceso de masa de vapor o de humedad comenzará a condensarse, a pasar del estado gaseoso, que es el vapor, al estado líquido. Se condensará en agua líquida. Y ojo, atención, lo que se condensa es el exceso de humedad o el exceso de masa de vapor que puede contener el aire, pero veamos más en detalle la propiedad que mide la máxima cantidad de humedad en el aire. La propiedad que mide dicha cantidad, m sub g, la llamaremos humedad relativa y se calculará simplemente de esta manera. Vale mencionar que este valor siempre es menor o a lo sumo igual a 1 y siempre es mayor e igual que 0. Siempre es positiva y, repito, menor que 1. El valor se encuentra entre 0 y 1. Si en algún momento estás calculando la humedad relativa y te da un valor mayor que 1, debes detenerte y revisar. Tal como ya mencionamos en el video anterior, la humedad o vapor de agua se comporta como un gas ideal. Por lo tanto, podemos aplicar la ecuación de gas ideal, obsérvese acá, tanto al vapor de agua que contiene el aire. Por supuesto, esto se lee presión de vapor por el volumen de aire igual a la masa de vapor que contiene por la constante del vapor por la temperatura. Acá, P sub G representa la presión que ejerce esa cantidad máxima de vapor de agua. Y pronto veremos que P sub G se conocerá como la presión de saturación a la temperatura a la cual se encuentre dicho aire. Ahora bien, si procedemos a despejar la masa de vapor y la máxima cantidad de masa de vapor de estas dos ecuaciones de estado y la sustituimos acá en la humedad relativa, se obtendrá esta relación, de donde es bastante sencillo visualizar que el volumen simplifica con volumen. Por supuesto, como estamos hablando del vapor de agua o humedad, R sub B cancela con R sub B y la temperatura también cancela, quedando otra importante relación que nos permitirá obtener la humedad relativa, a saber, presión de vapor, la presión que tiene cierta cantidad de masa de vapor que contiene el aire, sobre P sub G, que repito, P sub G no es más que la presión de saturación del agua a la temperatura que se encuentre el aire. En otras palabras, P sub G es la presión que ejerce la máxima cantidad de vapor
contenida en el aire. Genial. Destaquemos de qué depende principalmente la humedad relativa. La humedad relativa depende fundamentalmente de la temperatura ambiente. Si varía la temperatura ambiente, también variará la humedad relativa. Y recuerda que la temperatura ambiente también es conocida en este tema como la temperatura de bulbo seco. En otras palabras, la cantidad de humedad máxima, es decir, M sub G, que puede contener cierta masa de aire, dependerá fundamentalmente de la temperatura ambiente. De tal manera que con este segundo video ahora conocemos otra propiedad, la humedad relativa. Ya en el primer video estudiamos la humedad específica, la presión y la temperatura ambiente. ¿Te has perdido el primer video? No te preocupes, acá en la Mejor Asesoría Educativa siempre te dejamos toda la mano. Entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla y comienza a dominar completamente este importante tema de la termodinámica. Excelente, continuemos. Si tomamos esta ecuación para la humedad específica y la ya conocida relación para la humedad relativa, presión de volumen sobre la presión máxima que ejerce la máxima cantidad de humedad que puede contener el aire, y las relacionamos, se obtendrán dos importantes relaciones. Por un lado, si de esta ecuación se despeja la presión de vapor, si despejamos la presión de vapor, se obtiene esta relación. Y al sustituirla acá exactamente en el numerador, se obtiene esta otra relación, que al aplicar doble C se obtiene esta importante ecuación. Obsérvese cómo la humedad relativa se relaciona con la humedad específica o absoluta a través de esta relación. Y la segunda relación muy importante que estaremos utilizando para resolver los ejercicios es esta, obsérvese acá. Esta es aún más sencilla, se obtiene fácilmente. Si de la humedad relativa despejamos la presión de vapor, que sería igual a phi por P sub G, y sustituimos esta presión de vapor acá, tanto en el numerador como en el denominador, se obtiene esta sencilla relación. En conclusión, estaremos utilizando este par de ecuaciones para resolver distintos ejercicios de este interesante tema de la termodinámica. Muy bien, ahora veamos más de cerca el significado de la humedad relativa en el aire. Tomemos 14 kilogramos de aire, obsérvese acá, y 0.070 kilogramos de vapor, que en gramos serían 70 gramos de vapor sobre 14.000 gramos de aire. Y calculemos la humedad específica o absoluta, pues es muy sencilla de calcular, simplemente debemos dividir estos dos valores. Al efectuar este sencillo cociente, se obtiene que la humedad específica toma el valor de 0.005 kilogramos de vapor sobre kilogramos de aire seco. Recuérdese que si transformamos estos kilogramos de vapor a gramos, como en un kilo hay 1000 gramos, multiplicamos simplemente este resultado por 1000, quedando 5 gramos de vapor sobre kilogramos de aire seco. Y quizás te preguntes, pero profesor, ¿por qué lo ha convertido de 0,005 a 5? Para recordarte que este valor así calculado, obsérvalo acá, en gramos de vapor sobre kilogramos de aire seco es el que estaremos utilizando en el diagrama ciclométrico que veremos más adelante. Mientras que por lo general el primer valor, este que está acá pequeño, es el que estaremos utilizando en las distintas fórmulas. Ahora bien, vamos a analizar tres casos para que observes el comportamiento de la humedad relativa en el aire. El caso 1 consiste en una temperatura ambiente, o lo que es lo mismo, temperatura de bulbo seco, de 5 grados centígrados. Una temperatura bastante baja, y consideremos la presión atmosférica en 100 kilopascal. Con estos dos valores podemos recurrir a esta fórmula de la humedad absoluta para obtener la presión de vapor. Recuérdese que la presión del aire no es más que la presión atmosférica menos la presión de vapor. Despejando la presión de vapor de esta sencilla relación, se obtiene esta fórmula. Y como conocemos todos los valores, la humedad específica o absoluta, la presión atmosférica y la humedad específica, podemos proceder a sustituir, obsérvese acá. Y al efectuar esta sencilla operación, se obtiene que la presión de vapor es de 0.797 kilopascal, una presión bastante baja. Recuerda que en líneas generales, la presión de vapor será mucho menor que la presión del aire seco. Ahora bien, con la presión de vapor podemos recurrir a la definición de la humedad relativa, obsérvala acá, para obtener esta importante propiedad. Pero necesitamos P sub G. ¿Cómo obtenemos P sub G?
Recuerda que P sub G no es más que la presión de saturación a la temperatura dada. Por lo tanto, con la temperatura de 5 grados centígrados, recurrimos a la tabla de vapor saturado entrada por temperatura. Obsérvese acá. Acá la visualizamos, ubicamos la temperatura de 5 grados centígrados y al lado leemos la presión de saturación. Esta siempre será P sub G. En este caso vale 0.8725 kilopascal. Vamos a pizarra. Acá la tenemos, 0.8725 kilopascal. Finalmente vamos a sustituir en la fórmula de la humedad relativa P sub V sobre P sub G, obteniendo una humedad relativa alta de 0,91. Pero, ¿por qué yo sé que es alta? Recuerda que la humedad relativa siempre se encuentra entre valores de 0 y 1. 1 es el máximo valor, el cual también se acostumbra a denotar como 100%, y 0 será su valor mínimo, es decir, 0%. Por lo tanto, 0,91, que llevándolo a porcentaje sería 91%, está cerca de 1, ¿correcto? 0,91 está cerca de 1, por ello se dice que es una humedad relativa alta. Ahora bien, ¿qué podemos hacer al conocer la humedad relativa? Conocer la máxima cantidad de humedad que puede contener este aire bajo estas condiciones. ¿Cómo lo hacemos? Recurriendo de nuevo a la definición de humedad relativa. Si despejamos M sub G, obsérvese acá, como conocemos la masa de vapor, obsérvese acá arriba, la masa de vapor, 0.070 kilogramos sobre 0,91, que es la humedad relativa. Obtenemos esta masa, obsérvala acá. Esta es la máxima cantidad de vapor que puede contener este aire, la máxima. Si te sobrepasas de esta cantidad de humedad o de vapor de agua, el exceso comenzará a condensarse. Es decir, si se quiere conocer qué cantidad de humedad falta para llegar a la máxima cantidad de humedad, simplemente a M sub G, que es la máxima cantidad de humedad, le restamos la cantidad de humedad que contiene el aire en ese momento. Es decir, 0,077 menos 0,070. Esto da como resultado 0,07 kilogramos o lo que es lo mismo 7 gramos. Si agregamos 7 gramos más a este aire bajo estas condiciones, el aire se encontrará saturado. ¿Qué significa saturado? Que ha llegado a la máxima cantidad de humedad, a M sub G, que puede contener. Y repito, cualquier humedad que se añada, esta pasará al estado líquido, es decir, se condensará. Esto se ve más de cerca en estos sencillos ejemplos. Obsérvese acá. Acá tenemos la situación inicial, una humedad relativa del 91%, obsérvese acá, porque nos dio 0,91, recuérdalo, mira, 0,91, y teníamos esta masa de vapor. ¿Qué pasa si yo disminuyo la masa de vapor en el aire? Mira, así, si lo disminuyo. Bueno, la humedad relativa cambiará y también disminuirá la humedad relativa, mira. A medida que la masa de vapor disminuye, también lo hace la humedad relativa. Por el contrario, si aumento la masa de vapor, mira, 0,073, también aumentará la humedad relativa, ahora es del 95%. Y si llego al valor máximo posible, que es 0,077, pues la humedad relativa será del 100%. Y en este momento se dice que el aire se encuentra saturado. Y cualquier exceso, por ejemplo, por mencionar solo un ejemplo, si agregamos 3 gramos más de vapor o 0,003 kilogramos, llegando a 0,080 de humedad en el aire, este exceso, los 3 gramos rosados de vapor, comenzarán a condensar, a caer como gotas líquidas. Repito, ¿por qué? Porque ya se ha sobrepasado la cantidad de humedad máxima posible, pero veamos un par de ejemplos más para dejar esta idea bastante clara, ya que es fundamental en este tema. Obsérvese el segundo caso. La humedad específica tiene el mismo valor, es constante. La presión atmosférica también es constante. Lo que estamos variando es la temperatura, mira. Aumentó a 20 grados centígrados. La temperatura que usualmente consideramos como ambiente. No es muy fría, no es muy caliente. Es una temperatura que usualmente es en la que vivimos. Claro, esto dependerá del país en que vivas. Muy bien. Ya sabemos que la presión de vapor es esta. No vamos a explicar esta parte porque es exactamente la misma. ¿Qué va a variar? Va a variar la presión de saturación, P sub G, porque ahora con esta temperatura de 20 grados centígrados nos dirigimos a la tabla de vapor saturado, observa, 20 grados centígrados, y leemos la presión de saturación, es decir, P sub G, 2.3392. Acá la tenemos, 2.3392. Esto nos conducirá
a un nuevo valor de humedad relativa. Mira, ahora nos da 0,34, nos da menor que la primera vez. Observa que para 5 grados daba alta, pero ahora al aumentar la temperatura de 5 a 20, la humedad relativa ha disminuido y ha disminuido considerablemente. Por lo tanto, podemos ahora recalcular la cantidad máxima de humedad que puede contener el aire. Acá se observa, mira, ahora puede contener como máximo 0,206. Ha aumentado considerablemente. Observa el delta M entre la masa máxima posible de vapor menos la masa de vapor que contiene en ese momento. Genera como resultado 136 gramos. Observa la gran diferencia. Con 5 grados centígrados de temperatura toleraba apenas 7 gramos más. Ahora con 20 grados de temperatura puede llegar a contener 136 gramos más de vapor. De verdad que la diferencia es considerable. Y acá en la parte baja puedes ver más claramente la idea. Este es el estado inicial, obsérvese acá. Una humedad relativa de 34%. ¿Por qué 34%? Porque nos dio 0,34, recuérdalo. Y teníamos esta masa de vapor. Si la masa de vapor disminuye, también disminuye la humedad relativa, mira. Si la masa de vapor aumenta, vamos a suponer que de 0,070 la llevamos a 0,100, pues la humedad relativa aumentará también. Y si la llevamos a la máxima cantidad de vapor, observa que puede contener, se obtendrá que la humedad relativa vale 100%. Y toda vez que veamos la humedad relativa en 100%, el aire se encontrará saturado. ¿Y qué significa saturado? Que cualquier exceso de humedad o de masa de vapor que se agregue, ésta se condensará, pasará al estado líquido. Por ejemplo, si agregamos 0,094 kilogramos más, llegaremos a una masa de vapor de 0,300, ¿correcto? Pero no toda se encontrará en estado gaseoso. No, en estado gaseoso se encuentra esta cantidad, la cantidad máxima. El exceso se encuentra en estado líquido y comenzará a precipitarse como gotas de agua. ¿Y qué pasará si aumentamos de nuevo la temperatura, pero a una mayor, así como en verano? Observa, se tiene exactamente la misma situación, la misma cantidad de masa de vapor sobre la masa de aire. Es la misma. Hemos hecho que la humedad específica sea constante, al igual que la presión atmosférica. Pero ahora mira la temperatura, aumentó a 40 grados centígrados. Es una temperatura caliente de verano. Está haciendo bastante calor, en cambio comenzamos con una temperatura de 5 grados centígrados, una temperatura fría. Muy bien, ya sabemos que la presión de vapor será exactamente la misma, porque claro, la humedad específica o absoluta no ha cambiado, tampoco ha cambiado la presión atmosférica. Pero con esta nueva temperatura nos dirigimos a la tabla de vapor saturado entrada por temperatura y obtenemos esta nueva presión de saturación que, recuerda, la vamos a denotar como P sub G, correspondiente a la cantidad de humedad máxima, o lo que es lo mismo, la cantidad de masa de vapor de agua que este aire puede contener. Obsérvala en la tabla. Mira, para 40 grados centígrados la presión de saturación es 7.3851 kilopascal. Ahora bien, si recalculamos la humedad relativa, con su definición, ¿qué valor crees que obtendremos? ¿Uno menor o uno mayor? Perfecto, uno menor, mira, apenas 0,11, o lo que es lo mismo, el 11%. Hasta ahora caerás en la cuenta que cuando estamos en verano o una alta temperatura ambiente, esto se traduce en una humedad relativa bastante baja, o lo que es lo mismo, tiene alta capacidad para contener humedad. Por el contrario, cuando hace mucho frío, temperaturas bajas como 5 grados o menos, 0 grados centígrados, etc., la humedad relativa será muy alta, indicándonos que estamos cerca de la saturación. Recuerda que la saturación es 1, o lo que es lo mismo, 100%. Muy bien, verifiquemos en cálculos lo que hemos mencionado. Vamos a recalcular la masa máxima que puede contener el aire con esta nueva temperatura. Observa la cámara. Altísima, puede contener como máximo 0.636 kilogramos, más de medio kilo de vapor de agua. Si recalculamos el diferencial de masa que falta para saturar este aire, la masa máxima menos la masa de vapor que contiene, es decir, 0,070 kilogramos, se obtiene 0,566 kilos. Mira, 566 gramos. Mira cómo varía tan drásticamente la cantidad de humedad que puede contener el aire al aumentar 20 grados más nuestra temperatura. Ahora vamos a mirarlo con el ejemplo que hasta ahora hemos venido desarrollando. Obsérvalo acá debajo. Tenemos inicialmente una masa de vapor de 0,070 kilogramos, una humedad relativa bastante baja, porque claro, la temperatura ambiente es bastante alta. Si reducimos la masa de vapor,
¿Qué le va a pasar a la humedad relativa? También se va a reducir, mira, vale 9,4. Por el contrario, si la aumentamos, si pasamos de 0,070 a 0,400, obtendremos una humedad relativa más alta, mira. Y si la llevamos hasta la masa máxima de vapor, que ya sabemos que vale 0,636, obtendremos una humedad relativa de 100%. Es decir, se encontrará el aire saturado. Y cualquier exceso que se añada de humedad, en otras palabras, o que añadas de masa de vapor, esta pasará al estado líquido. Podemos concluir que cuando tenemos bajas temperaturas, vamos a obtener humedades relativas bastante altas y faltará muy poca humedad para que se sature, es decir, para que todo exceso de masa de vapor se convierta en líquido. Pero si aumentamos la temperatura 20 y la aumentamos hasta 40, lo que le pasará a la humedad relativa es que disminuirá. Observa, para 20 valdrá 0,34 y para 40 grados vale 0,11. Y si la humedad relativa es bastante baja, esto se traduce en una gran cantidad de humedad que puede contener para poder saturarse. En otras palabras, en verano el aire tiene mucha más capacidad de contener humedad, es decir, de absorber ese vapor de agua que viene de los mares, lagos y ríos, etc. Mientras que en invierno tiene muy pero muy poca capacidad para obtener humedad, lográndose entonces la condensación mucho más rápida cuando tenemos bajas temperaturas. También podemos mirar esta conclusión en el siguiente gráfico. Este es un gráfico que he diseñado para nuestro ejercicio, donde la curva azul, esta curva azul que está acá, esta que visualizas acá, esta curva azul, no es más que la gráfica de la cantidad de humedad máxima, es decir, M sub G, en gramos, ojo, en gramos, contra la temperatura ambiente en grados centígrados. Observa cómo se genera una curva parecida a una parábola creciente. Parecida, observa. Muy bien, he colocado algunos valores. Cuando tenemos un clima muy frío, observa la cantidad de masa necesaria para llegar a la saturación. Si tenemos menos 20 grados centígrados, una temperatura bastante fría, invierno, apenas con 9 gramos de humedad se llegará al estado de saturación. Si nos encontramos a menos 10 grados centígrados, necesitaremos 22,8 gramos de humedad, o lo que es lo mismo, 22,8 gramos de vapor de agua. Y si llegamos a 0 grados centígrados, observa, necesitaremos 53,7 gramos de vapor de agua. Y así sucesivamente. Ahora, cuando nos encontramos en un clima caliente, como por ejemplo 40 grados centígrados, necesitaremos 648,6 gramos de vapor para llegar al estado de saturación. Tiene una mayor capacidad de contener agua en estado de vapor en verano. Obsérvese que la humedad relativa en verano es bastante baja, mira, 11%. Y a medida que disminuimos la temperatura, por ejemplo, 30 grados, la humedad relativa ahora es 19, para 20 grados es 34%, para 5 grados centígrados es del 91%, mira, casi saturado, o mejor dicho, muy cerca de la saturación. De tal forma que con esta gráfica podemos confirmar lo ya concluido, que ciertamente la humedad relativa varía y depende fundamentalmente de la temperatura ambiente que se encuentre en el aire. Ojo, recuerda que esta gráfica es para estos valores constantes, para esta presión atmosférica constante, por supuesto presión de vapor constante, masa de vapor de 70 gramos y masa de aire de 14.000 gramos. Pero ¿esta será la única manera de saturar el aire? ¿Agregando humedad? No, existe otra manera, y esa otra manera es variando única y exclusivamente la temperatura. ¿Quieres enterarte cómo se llama esa temperatura y cómo podemos variar, ojo, solo la temperatura para también saturar el aire? Pues esto te lo explicaré en el próximo video. No te lo pierdas. Y recuerda que si no encuentras este video, simplemente entra en la lista de reproducción de termodinámica, donde ordeno todos y cada uno de los temas en forma perfectamente secuencial. Hasta pronto. Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal, así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like, y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela y continúa aprendiendo de forma rápida y fácil sobre este tema mirando este video para que veas cómo entenderás mucho más este punto.